Aleluya. Que el Señor les bendiga nuevamente a todos, hermanos, en este día tan hermoso, un día soleado. Bendiciones para todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana. Hermanos, les quiero pedir un poquito de paciencia. Ya muy pronto estaremos abriendo la iglesia, si Dios lo permite. Si Dios toca a las autoridades para que ellos den ya la orden de que se puedan abrir el visto bueno. Así es que estemos orando, sigamos orando para que las iglesias en todo el mundo se abran. Son de mucha importancia, son las que están clamando por las ciudades, por los mandatarios, son los que están clamando por todos los ciudadanos de este mundo. Así es que oremos, sigamos orando, hermanos, para que muy pronto ya estaremos reuniéndonos en nuestros locales. Así es que bendiciones para todos, para aquellos que nos acaban de sintonizar. Somos de la Misión Cristiana Amor, Esperanza y Fe en Los Ángeles. Gloria a Dios. Nuestra dirección es 3973 Sur Western Avenida. Así es que si usted quiere visitarnos, visítenos, pero todavía no vaya a visitar, la iglesia está cerrada. Estamos transmitiendo desde este lugar, pero ya cuando se abra la iglesia ya puede visitarnos. Y si usted vive en otro país que nos está escuchando, cuando venga a Los Ángeles, busquen, anote la dirección, 3973 Sur Western Avenue, y ahí estamos. El zip code es 90062. Estamos muy cerca de la King Boulevard y la Western Avenue. Así es que, ya sabe, visítenos cuando usted pueda. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, también aquí lo esperamos, esta es su casa. Y si usted tiene un lugar donde congregarse, y si esto es de bendición, bueno, ponga una manita por ahí que para arriba y salúdeme a sus pastores. Salúdemelos, denles un abrazo muy fuerte y bendígalos, hermano. Bendiga a sus pastores, son los que están velando por ustedes. Así es que ahora sí vamos a dar comienzo a esta meditación. Vamos a continuar con la serie que traíamos de los 10 mandamientos. Este día nos toca meditar sobre el séptimo mandamiento, y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 14. Gloria a Dios, hermanos. Un día más que Dios nos permite mandar este mensaje a cada uno de ustedes, que sea de bendición. Que el Espíritu Santo les ayude a todo esto, a recibirlo y a entenderlo, hermano, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así en Éxodos 20:14: no cometerás adulterio. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estas redes sociales, por esta tecnología, Señor, que se ha desarrollado. Nos da una oportunidad, Señor, de mandar tu palabra a través de estos medios a todo el mundo, Señor. Que esta palabra que se va a dar ahora llegue, Señor, al corazón de cada uno de los oyentes. Que no la pasen desapercibida, Padre mío, y solo esto se consigue con tu ayuda. Por eso, Padre, clamamos a ti. Bendice esta meditación y que tu palabra no regrese vacía, empezando por mi corazón, Señor, y el corazón de todos, que todos la asimilemos. Bendito Dios, gracias por lo que vas a hacer. Te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Bueno, este día dije, vamos a hablar del séptimo mandamiento, y el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Vamos a hablar este día del adulterio, aunque yo creo que no hay necesidad, ¿verdad? Porque este es un pecado, sí, el adulterio es un pecado, y de los más graves, de los que Dios abomina, de los que no entrarán en el reino de los cielos, de aquellos que estén cometiendo este pecado, ¿verdad? Es un pecado que lo vemos por todos lados actualmente. Es de los pecados que más abundan. Yo estoy seguro que todos ustedes han visto
a través de diferentes medios, la infidelidad, ¿verdad? Todos ustedes, yo estoy seguro de que en algún momento del día han conectado un televisor. Y a través de esos televisores, hermanos, la enseñanza principal, bueno, las enseñanzas principales es precisamente la fornicación, el adulterio y otros pecados más, pero este es el que más abunda. El crimen, por supuesto, pero es de los que más abundan. No hay una vez que conectemos el televisor que no veamos imágenes que conllevan al adulterio. Si nos sentamos en un sillón y empezamos a ver las noticias en esos televisores, también esas noticias están llenas de esa enseñanza que no viene de Dios. Lo mismo, esas películas que pasan actualmente con esa internet, uno en los televisores puede ver la película que uno quiera. Ya no hay necesidad de ir a los cinemas, sino que desde ahí, desde nuestra casa, con toda comunidad, vemos esas películas, y en esas películas también nos están inyectando el adulterio. No hay una película que se escape de una pareja donde están en adulterio. ¿Y qué? De esos juegos electrónicos. Ahí también, ahí lo vemos, no nos escapamos. ¿Qué de las computadoras? Cuando estamos trabajando en una computadora, de repente y aparecen escenas de sexualidad que conllevan al adulterio. Yo, por mi experiencia, yo les digo, a veces he estado sacando información bíblica, datos bíblicos o datos que me ayuden para darles estos mensajes, y de repente salen escenas de sexo. ¿Qué hace todo esto? Llevarnos a la fornicación, llevarnos al adulterio. Actualmente hay un libertinaje muy inmenso en todo el mundo. No estoy hablando de esta ciudad, en todo el mundo hay mucho libertinaje sexual. Ahora, la gente ha perdido esa moralidad y la santidad sobre el sexo. Ahora ya no hay santidad en ello, ya no hay moralidad. Ahora todo es pecado, todo es lascivia. Pero en todo esto hay culpables, sí, hay culpables. Voy a mencionar por lo menos unas 3. Empezando por los padres de familia. Los padres de familia son culpables del adulterio en la actualidad. La Biblia manda a los padres que tienen que instruir a sus niños en los caminos de Dios, que tienen que enseñarles las leyes de Dios, o sea, los mandamientos de Dios. Tienen que enseñarles a ser temerosos de Dios. Ahora, los padres están enseñando esto a sus hijos allí en la casa, o cuando se ponen a ver televisión, o cuando oyen algún programa en la radio, o en sus pláticas, o con sus hechos, están enseñándole las cosas de Dios a sus hijos. ¿De qué platican en la casa? Mucho se platica de la inmoralidad sexual. Los hijos están viendo el ejemplo de los padres en las casas. Ellos ven
las rencillas, esos pleitos que tienen entre los cónyuges. ¿Y qué hacen los padres por los hijos con referente a este mandamiento, con referente al adulterio? Ya me van a entender por qué he empezado con los padres. Ya me van a entender por qué voy a citar alguna fuente que están destruyendo a los niños. Son los padres los responsables de guiar a los hijos hacia Dios, enseñarles la palabra de Dios, la Biblia, estudiarla en casa con los niños para que ellos vayan creciendo con temor a Dios, para que ellos no vayan absorbiendo el pecado en el que está el mundo actualmente. Son los padres los encargados de eso. Pero desafortunadamente no lo están haciendo, al menos lo digo por experiencia. Desafortunadamente mis padres no fueron cristianos, no eran temerosos de Dios cuando yo era un niño, entonces no me enseñaron las cosas de Dios. No me enseñaron que el meterse con cualquier persona era un delito, un pecado ante Dios. Y yo crecí de esa manera. Así hay muchos hogares, muchos niños que van creciendo en esa circunstancia, viendo el adulterio en sus casas, absorbiendo esos ejemplos. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que el niño crezca con eso en la mente? Los padres. Ahí es donde empieza la educación del niño, ahí es donde empieza esa formación moral del ser humano. Con los padres en el hogar, allí empieza. Entonces los padres tienen mucha responsabilidad sobre el adulterio actualmente en el mundo entero. Otra de las fuentes que enseñan, que provocan, que promueven al adulterio son las escuelas. Si en el hogar no se educan a los niños, pues en la escuela los educan. Yo no sé actualmente, pero hace algunos años atrás se estaba promoviendo mucho en las escuelas el que tenían que usar preservativos. ¿Qué es eso? ¿A qué estaban guiando estos líderes de la escuela a estos niños? Con eso les estaban diciendo que estaba correcto que fueran inmorales sexualmente. Son los padres, son las escuelas los que tienen la culpa en esto. Miren los programas que tienen. Repartir preservativos y recomendarles que tuvieran cuidado a las niñas de que no salieran embarazadas, al varón de que no llegara a embarazar a las niñas. Eso es el programa. Diciéndoles está correcto que lo hagan, pero tienen que cuidarse. Infringiendo las leyes de Dios, contradiciendo a lo que Dios quiere que el ser humano, y todo por el bien de él, del ser humano. Pero el mismo hombre se está oponiendo al mejoramiento y al bienestar del ser humano, como ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué de las autoridades? De los líderes de cada ciudad, de cada estado, de cada país. Se oponen a todo esto, promueven programas en que los padres de familia deben de empezar a educar al niño en casa. ¿Qué están haciendo estos líderes actualmente? ¿Apoyando estos programas inmorales? ¿Es eso lo correcto actualmente? Bueno, algunos le llaman políticamente correcto, pero lo que es políticamente correcto no es correcto ante Dios. Por lo tanto, eso conlleva a un desastre en el comportamiento del ser humano.
Son las autoridades los encargados de ver por el bienestar de los ciudadanos. Esos líderes. Ver de que se promuevan programas que le ayuden al buen comportamiento y a la salud de los jóvenes en las escuelas. Y cuando se promueven en las escuelas los programas que destruyen a los niños, ¿qué hacen los padres? ¿Se quedan sentados? ¿Protestan? No, protestan por otra cosa, pero menos por la destrucción de sus hijos, porque no se han dado cuenta, es claro, porque no conocen las cosas de Dios. Hay negligencia en eso. ¿Qué están haciendo las autoridades? Entonces quiere decir que los padres, las escuelas y los líderes son los responsables del comportamiento actual, hablando de nuestro tema del adulterio en todo el mundo. Sí, como lo oyó. Y estos programas, este comportamiento de los padres, esto que no hacen nada los líderes, los mandatarios, con relación a, bueno, no todos, algunos sí están haciendo algo. ¿A dónde conlleva a los niños, a los jóvenes? ¿A dónde los están llevando? Bueno, lamento decirles que los están llevando a ser fornicarios. Ay, hermano, pero su tema no es la fornicación, es el adulterio. Bueno, ya vamos a ver más adelante. El adulterio es la fornicación, son hermanitos gemelos del adulterio. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces estos programas, los padres de familia, los líderes están guiando a los niños, a los jóvenes hacia la fornicación. O sea, la fornicación es cuando alguien tiene una relación sexual con alguien, con otra persona, sin estar casados. Alguien que no está casado y dice, bueno, no estoy casado, yo puedo meterme con cualquiera, pues eso se llama fornicación. ¿Sí? Y a eso es que están llevando estos programas escolares. A eso es lo que están permitiendo los padres de familia en los hogares, porque no hacen nada. De tal manera que los jóvenes, al oír estos programas, son mentes tiernas que están recibiendo todo, y es como esas son las enseñanzas, entonces empiezan a meterse con cualquiera, empiezan a revolcarse con cualquiera, ya sea varón o sea hembra. Empiezan a tener relaciones sexuales con el que se le antoje, aún de jovencitos, podríamos decir, niños sin ninguna experiencia en este mundo. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Salen embarazadas las jovencitas. Y esto es muy triste, porque frustra a las jóvenes. Les corta el buen futuro que han llevado en las escuelas, formándose. Allí terminó todo con un embarazo. Dejan de ir a las escuelas, unos dejan de ir a la universidad, los jóvenes empiezan a hacerse responsables, otros que no se hacen responsables de esos embarazos. Y es un desastre. Todo esto trae calamidades a estos jóvenes. Hay quienes ya no continúan estudiando y terminan la vida arrastrando niños por las calles, sin un hogar, sin un buen trabajo, sin un buen sueldo, de tal manera que no alcanzan para comprarles zapatos, para comprarles camisas, ni para comprarles tan siquiera alimento. No alcanzan, inexpertos. Esa es la enseñanza que recibieron, allí lo guiaron los padres. Eso es lo que querían los programas de la escuela, eso es lo que estaban esperando los líderes. La destrucción de la juventud. No hay carreras terminadas. Esas buenas intenciones, esos buenos proyectos, esas buenas ideas, esos pensamientos de llegar a hacer algo, se terminaron. Y todo por la fornicación. Eso
es muy triste. Como punto número 1 dije que la mala crianza, los malos programas, la mala representación de los líderes ante la ciudadanía conllevaba al adulterio. Luego vienen estos jóvenes, tal vez no todos cometieron errores, siguieron estudiando, algunos de ellos se graduaron y llega el tiempo en que hay que casarse, hay que formar un hogar. Yo ya tengo una profesión, tengo un buen salario, ahora yo puedo mantener a una familia, puedo comprar una casa, puedo comprar un carro para transportarlo, puedo comprarles comida, puedo mantenerlo bien. Ahora vienen y hacen un hogar, se casan. Con suerte, porque actualmente el modernismo dice que no hay que casarse, que hay que vivir así nomás. Si me va bien, posiblemente me case, pero si me va mal, entonces solo la dejo o lo dejo y conquisto otro o a otra. Bueno, a eso es lo que le llaman el modernismo, que es un gran error. Bueno, llegaron y se casaron. ¿Qué era lo que dije que habían aprendido al principio en el hogar? El adulterio. ¿Qué era lo que dije que hacían los programas de la escuela? Conducirlos al adulterio. Los líderes no hicieron nada, crecieron, aprendieron, traen en la mente eso, vieron en sus compañeros todo lo que hacían sexualmente, y ahí lo llevaban en la mente y en el corazón. Ahora es tiempo de echarlo, de ponerlo por obra. Se casan y luego se aburren uno con el otro. ¿Por qué? Porque traían esa costumbre anterior de que agarraban a uno o a una, luego se aburrían, la dejaban, agarraban a otro o a otra, y así venía el proceso. Cuando se casaron ahora, viven un par de meses, un par de años, y ya se aburren de la misma comida y ya quieren ir a otro restaurante y se van a otro restaurante. Infidelidad. Ahora es la misma fornicación, la misma inmoralidad sexual la que ha llegado al matrimonio, solamente ha cambiado de nombre. Ahora se llama adulterio. Sí, solamente cambió de nombre. Ahora empiezan los problemas. Se casaron, empezaron a ser infieles, o sea, empezaron a ser adúlteros. ¿Sabe qué quiere decir adúlteros? Adúlteros quiere decir prostituirse. Eso quiere decir. Cuando en el Antiguo Testamento le decían a alguien que era una adúltera, le estaban diciendo prostituta. ¿Y al hombre qué? Le podemos poner también un nombre, prostituto, ¿sí? Porque anda con diferentes mujeres, aún estando casado, anda con diferentes maridos, aún estando casada. Ahora vienen los problemas. Ahora vemos lo que dije al principio, los hijos de ellos, pues se empieza a repetir el mismo ciclo. Empiezan a ver la infidelidad dentro del hogar, empiezan a aprender de que papá o mamá se metieron con alguien que no era su cónyuge. Ahí están las enseñanzas. Y empieza esa infidelidad, ese adulterio, a destruir el hogar, como lo vio. ¿Sí? A destruir el matrimonio. Claro, tarde o temprano se tienen que dar cuenta.
Por una u otra razón se tienen que dar cuenta. Uno de los dos se va a dar cuenta en el momento de que el otro le está siendo infiel. Ahí empiezan los pleitos, ahí empiezan los golpes, ahí empiezan diferentes clases de problemas, de tal manera de que algunos llegan al extremo de separarse. Sí. Ahí se separan, infringiendo el mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios debe de respetarse. Desafortunadamente, muchos que estamos actualmente en el Evangelio, no fuimos cristianos desde niños. Crecimos sin Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios y cometimos errores. Y eso nos llevó a destruir hogares, a destruir nuestros hogares. Y el hogar es divino. El hogar es santo. El hogar se debe de respetar. Todo aquel que ve a una mujer con la intención de tener una relación sexual con ella, está mal ante Dios. Está en adulterio. Al menos eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él tocó este tema para enseñárselo a sus discípulos, para que los discípulos lo enseñaran al resto del mundo. Conforme a la ley, al adúltero tenían que matarlo. Y nuestro Señor Jesucristo expandió ese mandamiento y todavía agregó y dijo de que todo aquel que mire a una mujer con la intención de tener sexo con ella, adulteraba. Entonces eso es un adulterio también, sin solo pensarlo. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pone el adulterio en una situación grave, en una situación peligrosa, da la enseñanza muy clara de que esto no le gusta a papá, a Dios. Y que el matrimonio se debe de respetar porque es santo. Al menos eso es lo que está escrito en la Biblia. Y en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, dice así: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola cosa. Una sola cosa. En el libro de Efesios nos enseña también el apóstol Pablo de que somos uno solo. En el libro de Corintios se nos enseña de que el hombre no se pertenece a él mismo. La mujer no se pertenece a ella misma. Mi cuerpo no es mi cuerpo, es el de mi esposa. El cuerpo de mi esposa no es de ella, es mío. O sea, uno solo. Por eso es que Dios no le agrada el adulterio. Porque en el adulterio, en vez de el esposo más la esposa son uno, en el adulterio la esposa y el esposo y la amante o el amante son tres. Eso no está correcto. Eso no le agrada a Dios. Eso se llama inmoralidad sexual. Eso se llama no respetar el matrimonio. Eso se llama no respetar a su cónyuge. Eso se llama no respetar a Dios. Entonces, de acuerdo a este
podemos decir que el adulterio rompe con lo establecido por Dios. Él quiere que los dos sean uno solo. Que no se anden compartiendo el cuerpo con nadie que no sea su esposo o su esposa. Estoy en la parte en lo que el adulterio trae consecuencias. Entonces el adulterio rompe los matrimonios. También el adulterio deja hogares deshechos. Sí. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta de que son infieles, que están en adulterio? Uno de los, cualquiera de los dos. Hay separación. Hay separación. ¿Y ustedes creen de que cuando hay una separación los dos se van contentos? Los dos se van cantando como nosotros le cantamos a Dios cuando Jesucristo nos ha hecho libres a nosotros, ¿verdad? Del pecado, de la muerte, del diablo, del infierno, de este mundo perverso. Él nos ha hecho libres. Y eso le cantamos a nuestro Señor nosotros en las iglesias, en las congregaciones, que ahora somos libres. Pero muchos con el adulterio, no crean ustedes que salen cantando ahora soy libre, no. Ahora son desgraciados. Ahora pasan a una maldición. ¿Por qué? Por el adulterio. Porque el adulterio trae consecuencias. Y no solamente los cónyuges, sino que también los niños sufren. ¿Ustedes creen que los niños quedan contentos cuando se separan los padres? No, sufren internamente, son dañados psicológicamente, ya no son niños seguros, ya crean una inseguridad en toda su vida. Hay necesidad de tratarlos. El adulterio deja a madres solas con sus hijos. Bueno, algunas veces quedan padres solos con sus hijos, porque hay madres que se van en adulterio calladamente, cuando vienen a sentirse se han ido con el amante y han dejado su hogar. Esos niños quedan con el padre. Pero generalmente quedan con la madre. ¿Qué es lo que hacen los padres ahora? Van al gobierno a pedir ayuda. Ahí están los hijos con los padres. Hace falta alguien en el hogar. Por eso se fijan los niños. Si es el padre, que es lo que más ocurre, si es el padre el que se ha ido y han quedado esos niños con su madre, ahora ya no hay alguien que los corrija. Ya no hay alguien que los detenga en las cosas malas que hacen. Ya no son niños caseros, sino que son niños callejeros. El adulterio deja niños abandonados por todos lados. Por eso es que muchos niños se han dado en adopción. El Estado se encarga de todo esto. El Estado los recoge y los da a otras familias a que los cuiden. ¿Y todo por qué? Por culpa del adulterio. Sí, el adulterio deja niños sin hogar. Cuando se separan, los que tenían casa la vendieron, los que rentaban un apartamento ahora ya no pueden rentar un apartamento, especialmente en los países pobres. Aquí al menos siempre tienen un lugar donde vivir, pero allá en los países pobres, allá andan en la calle durmiendo, no tienen un hogar. El adulterio deja niños maltratados. Sí, porque cuando el cónyuge que se ha quedado con ellos, si es la esposa la que se quedó con los niños, agarra a otro hombre, a otro marido, y ese marido los trata muy mal porque no son sus hijos. Y si es el marido, consigue a otra mujer y esta mujer empieza a tratarlos mal porque no son sus hijos, especialmente cuando vienen hijos de esa nueva pareja, ya no se miran igual a los demás. Entonces empiezan a maltratar, empiezan a sufrir más los niños, y todo por culpa del adulterio.
El adulterio es el que deja a niños en las calles. Vamos, miremos, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos. Tiempo atrás yo me iba semana a semana, fines de semana, hacia México a predicarle el Evangelio. Tan pronto como cruzaba esa frontera, me podía dar cuenta cuántos niños en esas calles, cuántos niños pidiendo. ¿De dónde venían esos niños? ¿Dónde estaban sus padres? No digo que todos, pero posiblemente fueron abandonados por causa del adulterio. Niños que se veían recogiendo comida en esos basureros. Eso es lo que hace el adulterio. Crea irresponsabilidad en los padres y abandonan a esos niños. Hay que ver a quién los cuida, quién los alimenta. Yo no sé si se van a morir o van a seguir viviendo, pero esos niños tratan de sobrevivir recogiendo comida en las calles. Esto es lo que hace el adulterio. El adulterio convierte a esos niños en ladrones, porque cuando no encuentran comida, cuando no encuentran dinero para comprar sus alimentos, para comprarse zapatos o ropa, entonces empiezan a robar pequeñas cosas de tal manera que cuando crecen ya son ladrones profesionales, y todo por causa del adulterio. Niños, padres que han dejado los hogares, ya esos niños ya no han tenido la corrección y se han ido a las calles, se han unido a las pandillas y convirtiéndose en criminales, convirtiéndose en drogadictos, y todo por causa del adulterio. Niños que no han tenido ninguna corrección de alguno de sus padres y han entrado en los vicios, en el alcoholismo. Por eso queremos tanto alcohólico tirado allá en esas calles, borrachos, todo por causa del adulterio. Y no solamente eso, trae más consecuencias el adulterio. Ya dije anteriormente que rompe con el séptimo mandamiento. Y Dios nos ha dado este mandamiento por nuestro propio bien. Él no ha dejado. Él no inspiró a Moisés a que escribiera este mandamiento: no cometerás adulterio, solo porque él quiso. No, lo hizo por nuestro bien, para que nos fuera bien en nuestra vida, para que no nos sucediera todo esto que acabamos de meditar. Sí, pero también el séptimo mandamiento trae beneficios. ¿Sí? El séptimo mandamiento trae beneficios. Como lo oye. Por eso Dios nos lo dio. El séptimo mandamiento, no cometer adulterio, trae protección al hogar. ¿Sí? Trae protección al hogar. El que es temeroso de Dios, el que guarda el mandamiento, ese hogar es firme, porque la palabra de Dios lo dice. Dice que no cometerás adulterio, para que le vaya bien. A Israel se le dijo: no cometerás adulterio para que te vaya bien a la tierra que te doy. A nosotros se nos dice que no cometamos adulterio para que nos vaya bien ahorita que estamos viviendo en esta tierra. Dios cumple su palabra. Dios protege el hogar. Si no hay adulterio, no hay separación. Si no hay adulterio, no hay niños abandonados. Si no hay adulterio, no hay lo que acabo de meditar anteriormente, las desgracias que trae el adulterio. Sí, protege el hogar. Y también el séptimo mandamiento defiende la santidad del hogar. Ya leímos en la Biblia, el matrimonio es santo, es establecido por Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer y les dijo que se tenían que, miren, cuando vio, dice la Biblia, de que Dios creó al hombre y luego creó los animales y vio
Primero creó los animales, después el hombre, y después vio que el hombre no tenía ayuda. Entonces dijo Dios, bueno, ¿cómo es posible esto? Le voy a hacer una ayuda. Y fue donde le hizo a la mujer. Donde le dijo que serían uno solo, que no serían dos. Entonces el hogar, el matrimonio es santo. Y con el adulterio se corrompe, se mancha. Es un hogar que no le agrada a Dios cuando se comete adulterio. Pero el mandamiento protege de todo esto al hogar, de la santidad en el hogar. El marido se mantiene santo, la mujer se mantiene santa, los hijos se mantienen santos, todos temerosos de Dios. Oiga, ¿cómo Dios no va a bendecir un hogar así? También el séptimo mandamiento no solamente trae bendiciones al hogar, sino que trae muchas bendiciones a la sociedad. O sea, quita muchos males en la sociedad. ¿Sí? Un niño que crezca temeroso de Dios, un niño que se le haya enseñado que tiene que respetar el hogar que él va a tener en el futuro. Un niño que se le ha dado buenos ejemplos de que el hogar es santo y se debe mantener en santidad. Ese niño va a hacer lo mismo en el futuro. Entonces ya no van a haber muchos niños en la calle, ya no van a haber muchos drogadictos, ya no van a haber muchos borrachos, ya no van a haber muchos infieles, ya no van a haber hogares destruidos. Entonces todo esto concierne a la sociedad en que vivimos actualmente. El adulterio perjudica a la sociedad, pero el mandamiento protege y bendice y trae cosas buenas a la sociedad. Y no solamente a la sociedad, sino que al Estado le conviene. Sí. Es de bendición para el Estado. Miren, el Estado gasta millones y millones y millones en niños abandonados. ¿Qué pasa cuando alguno de los cónyuges abandona el hogar? Viene el que se ha quedado con los niños, va al gobierno y le dice, mire, yo estoy solo, tengo tantos niños, no puedo trabajar por cuidarlos, yo necesito dinero. Ya va el Estado a darles dinero, pagarles el apartamento, a darles alimento, a darles medicina, a darles todo el cuidado que ellos se merecen. Todo este gasto para el Estado. Pero cuando se cumple con el mandamiento, esto no sucede. Porque también hay menos violencia. Los niños crecen sanos, se gradúan, son hombres buenos en la sociedad, fructíferos en la sociedad, no son vagos, no son criminales. Hay menos violencia en las calles, entonces el Estado gasta en menos policías de seguridad en esas calles, gasta menos programas de rehabilitación. Es ayuda para el Estado. Podría seguir mencionando. Ayuda mucho al Estado porque hay menos muertes. Sí, ¿sabían ustedes que cuando se comete adulterio, muchos no solo se golpean, sino que hasta se matan? Porque a quienes quieren verdaderamente a su cónyuge, y cuando el cónyuge le es infiel, óigame, se decepcionan tanto y los matan. ¿Y todo esto a dónde repercute? ¿En qué gastos conlleva? Al Estado. El Estado es el que gasta en todo esto. Entonces hay menos muertes. Entonces quiere decir que ayuda al Estado el guardar el mandamiento. Menos gente sin hogar. ¿Qué pasa el Estado? Paga, dije hace poco, los apartamentos. Ahí están los programas de la sección 8. Hay programas en que no pagan absolutamente nada. Pero cuando el matrimonio es puro, santo y se guarda el mandamiento, esto no sucede. Entonces el Estado gasta menos en programas de rehabilitación para los drogadictos, para los borrachos o para lo que sea. Gasta menos en psicólogos para los niños, para que ellos se recuperen del trauma en que han entrado en la separación de los padres. Sí, esto ayuda mucho al Estado. Ahora,
Todos estos beneficios pueden ser nuestros si guardamos el mandamiento. Todos estos beneficios son para nosotros. Por eso Dios nos ha dado el mandamiento, para que seamos felices. Sí. Pero también todas estas consecuencias de las que he hablado también podrían ser para nosotros si infringimos el mandamiento. Sí. Le voy a leer allá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20. Dice así. Le voy a agradecer mucho que escuche con atención. No se me distraiga cuando le leo, y si no, anote el texto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20, y medítelo en su casa. Medítelo todo ese capítulo. Medite. Yo solo le traje una parte, del 15 al 20, y dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Fíjese bien. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, aquí está la bendición, ahora viene la maldición. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestro día sobre la tierra a donde vais pasando al Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habló, que les había de dar. Hermanos, esta parte es para el pueblo de Israel, pero también es para el pueblo de nuestro Señor actualmente, para los cristianos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, en este caso el tema que estamos tratando es el adulterio, si nosotros guardamos el séptimo mandamiento en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, entonces Dios nos va a bendecir a nosotros, porque es de guardar el mandamiento de Dios. Él nos va a bendecir sobre esta tierra. Acordémonos que estamos en la serie de mensajes en que vamos actualmente sobre el desierto. Estamos tratando los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto para que se cuidaran de no apartarse de Él. Actualmente es para nosotros. Estamos en el desierto de esta vida donde hay tanto sufrimiento, tanta enfermedad. Vamos hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén, y tenemos que guardar los mandamientos de Dios para poder llegar sanos y salvos y vivir eternamente con Cristo en los cielos. Amén, amén. Sí. En nuestras manos Dios ha puesto la vida y el bien. O sea, que
tengamos vida eterna y que nos vaya bien en esta tierra. Pero también ha puesto la muerte y el mal. O sea, que seamos separados de Dios y mandados a un lago de fuego, donde vamos a sufrir eternamente. Y el mal en esta vida, porque todo se paga. El adulterio no queda impune, trae más consecuencias. David fue uno de ellos. David vio a una mujer desde la terraza de su palacio. Vio a una mujer que se bañaba. Y le gustó y la trajo con él. Ella era el marido de un oficial del ejército de David. David la tomó, tuvo intimidad con ella y para escapar del pecado mandó a matar al marido. Luego Dios le manda al profeta a David y le da una parábola. Se la voy a resumir. De que un hombre rico había tenido una visita y quería darle comida. Y como no tenía, como él era muy rico, tenía mucho, me imagino que era avaro, no agarró una de las ovejas de él, sino que agarró una oveja de su prójimo. Y la mató y le dio comida a sus visitas. El profeta le dice a David qué debe de hacerse en este caso de este hombre rico, que no agarró de lo que él tenía, sino que tomó de la del vecino. Y David le dice, ignorando la situación en ese momento, David le dice, ese hombre debe de morir y debe de pagar 4 veces lo que ha tomado de su prójimo. Y el profeta le dice, ese eres tú. Tomaste la mujer de tu vecino, de tu prójimo, y para colmo de males lo mataste. Y a Dios no le ha agradado nada. David dijo en ese momento, he pecado contra Dios. Y ese hombre se arrepintió. Pero el profeta le dice, Dios ha remitido tu pecado. O sea, te ha perdonado el pecado que has cometido. Pero las consecuencias de ese pecado vendrán contra ti. Y así sucedió. Cuenta la Biblia que David tenía sus hijos y resulta que tan pronto como él cometió este adulterio con la mujer de su prójimo, uno de los hijos de David violó a su hermana, a otra hija de David. Ahí tenemos parte de las consecuencias que hay que pagar, porque a Dios no le agrada el adulterio. Luego más adelante, como eran varios hijos de David, otro de los hermanos del que había violado a su hermana no le agradó nada, hizo una fiesta y mató a su mismo hermano por haber violado a su hermana. Otra consecuencia del adulterio de David. No solamente eso, resulta que tenía otro hijo. Y ese hijo quería tomar posesión del reinado de David, quería destituirlo, el mismo hijo, destituir al padre. Y se levantó contra el padre y David salió huyendo de Jerusalén. Aquel hijo vino y tomó posesión del reinado. Pero el ungido de Dios era David, no era el hijo. Y cuenta la Biblia de que el ejército que iba con David se levantó contra el ejército que había formado el mismo hijo de David. Y salieron triunfantes y mataron a Absalón, el hijo de David.
Otra muerte para David, consecuencia del adulterio. Le sucedieron muchas cosas a David, todas por haber cometido este pecado tan grande, por haber infringido el mandamiento de Dios. David conocía este mandamiento y no le importó hacerlo. Lo que te quiero decir con todo esto es que si tú que me escuchas has cometido este pecado, si tú has quebrantado este mandamiento, si tú le has faltado a Dios y a tu prójimo, hay que arrepentirse. Porque el que se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios, alcanza misericordia. Esto fue lo que le sucedió a David. Alcanzó misericordia, Dios le perdonó. Pero también quiero prevenirte de algo. Que Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado te van a llegar. No te vas a escapar. Tú decides. Dios ha puesto este día la vida o el bien. Dios ha puesto este día en tus manos la muerte o el mal. Tú decides lo que vas a hacer. En tus manos dejo tu futuro, la vida o la muerte, el bien o el mal. Que Dios te bendiga.